Jai Prabhuji. Hola a todos y sean muy bienvenidos a nuestro curso sobre el libro de Prabhuji, Kundalini Yoga, el poder está en ti. Este es el libro y es el material que utilizamos como fundamento para todo lo que compartimos sobre este sendero. El día de hoy nosotros vamos a continuar nuestra serie de clases sobre el segundo centro, que es el Swadhisthana Chakra o el chakra del sacro. Nosotros en nuestra clase pasada tuvimos la oportunidad de comenzar a familiarizarnos con este segundo centro, cuáles son diferentes cualidades que están relacionadas con estos, y nosotros nos concentramos específicamente con el deseo, el placer y la renuncia. En nuestra clase pasada, cuando finalizábamos, compartimos que el día de hoy vamos a continuar a partir de lo que compartíamos con relación a la renuncia, un término muy específico que es la sublimación. Entonces vamos a continuar a partir de ahí y también vamos a conocer, a seguir profundizando y explorando con relación a este centro, que también está relacionado con nuestra sexualidad, con la creatividad. Y vamos entonces a tomar todo lo que aprendimos con relación, ¿verdad?, a ese deseo, a esa búsqueda de placer, a la renuncia que está relacionado con esa sublimación, no una represión ciega, ni entregarnos ciegamente al placer, al deseo, sino que va a ser más bien una sublimación. Entonces, a partir de ahí es que vamos a desarrollar nuestra clase del día de hoy y vamos a finalizar entonces conociendo más propiedades con relación a este segundo centro. Nosotros en la clase pasada, como mencionaba, finalizamos hablando sobre la renuncia y vimos un extracto de un video de Prabhuji donde él nos habla de la renuncia y él nos explicaba cómo la renuncia no es una acción, no es algo que nosotros hacemos, sino que más bien va a ser un síntoma de o de apego o de sabiduría. Cuando nosotros conocemos realmente el valor de las cosas, entonces la renuncia sucede por sí sola y está relacionado con uno de los versos que leímos del Bhagavad Gita que nos decía, cuando nosotros tenemos un gusto, cuando probamos algo superior, decía, al que se aparta de los sentidos, entonces, como quien dice, también se aparta del deseo, pero el deseo continúa ahí, latente. Pero para el que ha probado algo de lo superior, entonces también este deseo es trascendido, este deseo desaparece. Entonces, de esa manera nosotros veíamos esa palabra que es la sublimación. Cuando yo tengo ese gusto por algo superior, esa renuncia sucede por sí sola. Y ahí vimos cómo se relaciona con esas palabras que escuchábamos de Prabhuji. Cómo la renuncia no es algo que yo realmente puedo hacer. Yo no puedo forzarme a renunciar a algo, como hablábamos de esa represión, como hablábamos de ese voto de la no violencia, de ahimsa. No es algo que yo hago forzándome, utilizando agresividad, violencia, sino que es algo que sucede de manera natural. Hablábamos también de nuestra infancia, cómo pasamos de la infancia a la etapa de ser adulto de manera natural, sin tener que forzar nada. Y de esa misma manera entonces vemos cómo esa actitud del yoga retroprogresivo viene a traernos lo que sería la observación consciente, viene a brindarnos lo que sería la exploración de lo que sea que nosotros estamos lidiando. En este caso hablábamos del deseo, pero vamos a ver también cuando nosotros hablamos de la sexualidad, cómo esa observación va a ser esencial para la trascendencia, para la sublimación. Entonces lo que me gustaría que hiciéramos ahora es que leyéramos un poco más sobre la actitud del sendero retroprogresivo con relación a la renuncia. Y es un párrafo que encontramos
en el Ishavasya Upanishad, que dice lo siguiente. Muchas personas pueden pensar erróneamente que renunciar implica disminuir nuestra capacidad de felicidad o disfrute. Muy al contrario, son los apegos los que impiden nuestra dicha. Toda adicción obstaculiza el acceso a la verdadera felicidad. Tena tyaktena vunjita significa disfrutar renunciando, porque cada apego conlleva una impureza que coarta nuestra libertad. Solo quien ama descubrirá el placer que atesora la renuncia. Únicamente quien ama a los animales disfrutará renunciando al consumo de carne. Solo quien ama la vida disfrutará renunciando a las drogas. Solo quien ama a otros seres humanos experimentará placer al renunciar a una parte de su pan para compartirlos con los hambrientos. Solo quien nos ama estará feliz de sacrificarse por nuestro bienestar. Sin amor, reconocemos el placer solo cuando recibimos o consumimos algo. Solo los que caminan en el amor viven en este mundo como contribuidores. Solo el amor nos permite renunciar con gusto a nuestro disfrute personal por el beneficio ajeno. Solo quien ama disfruta del esfuerzo, el sacrificio y la renuncia. Solo quien ama a Dios conocerá el disfrute de renunciar a sí mismo y su egoísmo. Muy bonito este párrafo que extraímos de uno de los mantras que Prabhuji comenta en el Ishavasya Upanishad. Y vemos ahí la conexión de todo lo que hemos ido explorando, todo lo que hemos ido aprendiendo. Creo que durante todas nuestras clases, y como quien dice, estamos llegando a un punto, estamos llegando a cierta profundidad cuando estamos empezando a familiarizarnos más con ciertos términos y la actitud que tiene el sendero retroprogresivo con relación a estos, y en este caso estamos hablando de la renuncia. En este mantra que Prabhuji está comentando, ahí vimos que dice disfrutar renunciando. Entonces vimos ahí cómo yo veo ahí esa conexión con ese verso que leíamos del Bhagavad Gita, como cuando tenemos, ¿verdad?, ese gusto superior, entonces por sí solo cae esa atracción que nosotros tenemos a objetos materiales, a algo externo y no a la divinidad. Entonces aquí vemos cómo nos hablan del amor a una persona que ama. Nosotros hemos experimentado eso, como nosotros cuando amamos a otra persona, cuando tenemos ciertos sentimientos hacia algo, para nosotros es, como quien dice, disfrutamos más sacrificándonos por esa persona que nosotros consumiendo algo, que nosotros, por ejemplo, robándole la atención a esa persona. Vemos cómo es tan fácil renunciar. Aquí hablan del vegetarianismo, por ejemplo, que es algo que vamos a mencionar nuevamente más tarde. Como cuando tenemos ese amor por los animales es muy fácil renunciar al consumo de carne y volvernos vegetarianos. Y así sucesivamente, creo que aquí en este párrafo también se expresa de una manera más clara. Continuamos profundizando en este concepto de renuncia, en ese verso que leíamos, el Bhagavad Gita, como algo superior, algo de lo divino, algo de la existencia, de esa conciencia, me permite renunciar a los placeres mundanos en este caso. Entonces, vamos a continuar hablando sobre cómo este centro, al igual que el primer centro, está relacionado con la sexualidad. Pero el primer centro, lo que vamos a ver es que está relacionado más con la procreación. Recordamos que el primer centro se trata más sobre sobrevivir, suplir mis necesidades básicas. Está más relacionado con
esa necesidad, ese instinto de sobrevivencia. Pero nosotros compartíamos en nuestra clase pasada que cuando entonces se abre también el segundo centro, cuando ya estamos en una etapa en la que ya nos estamos concentrando más en ese segundo centro, entonces aquí empezamos a sentir placer y también entonces nosotros disfrutamos de nuestras posesiones. De esa misma manera, en el primer centro, el sexo, la sexualidad está relacionado con procreación, con continuar la descendencia, y en el segundo centro entonces va a estar más relacionado con ese placer. Aquí se dice que este centro, en el libro nos explican cómo este centro es un chakra tántrico por excelencia. Aquí está el erotismo, la sensualidad, hablamos de esa sexualidad, y al mismo tiempo es el centro donde se activa este deseo por sentirnos deseados, por sentirnos queridos. Entonces, ¿qué vamos a ver con relación a la sexualidad? Porque va a estar muy íntimamente relacionado con todo lo que compartíamos con relación al deseo, con relación al placer y esa búsqueda de placer tratando de escapar del sufrimiento. Lo primero que se comparte es el hecho de que una adicción al sexo es un síntoma de un segundo centro bloqueado. Entonces aquí, con todo lo que hemos aprendido, vamos a comprender más por qué. Nos dice entonces que si nosotros queremos salir de esa adicción al sexo, entonces en vez de concentrarnos en reprimir esos deseos que tenemos de sexo, lo que tenemos que hacer es concentrarnos en balancear y abrir este centro. Entonces ahí vemos cómo siempre la actitud no va a ser reprimir ciertos deseos, reprimir esa sexualidad que es natural en nosotros como seres humanos, como veíamos también con relación al deseo. Es inherente a nosotros, es algo natural del ser humano. Entonces la actitud no va a ser reprimirlo, sino va a ser, en este caso, abrir este centro para que su funcionamiento sea balanceado, sea el adecuado. Entonces ya el síntoma que se está mostrando, que se está expresando en nosotros, en este caso, de ese centro bloqueado, es esa adicción. Entonces obviamente ya esa adicción va a desaparecer cuando este centro esté funcionando de manera correcta. Aquí también se nos explica cómo hay 3 actitudes que se pueden tomar con relación a la sexualidad, enfrente a la sexualidad. Y nos habla de la actitud puritana, la actitud libertina y la actitud de la religión. Y lo compartíamos en nuestra clase pasada, que era cómo vamos a continuar esta clase que estamos realizando el día de hoy. Entonces nos decía que la actitud puritana es la actitud represiva, la libertina es la permisiva y la de la religión es la de la sublimación. Ahí vemos cómo la sublimación viene a aparecer nuevamente en lo que estamos compartiendo con relación a este centro y a la actitud con relación a estos términos que estamos compartiendo. Cuando nosotros tenemos una actitud represiva, lo dice su nombre, estamos reprimiendo algo. Es símbolo de contracción, de cerrarnos. Entonces eso nos hace volvernos neuróticos y obsesivos. Lo veíamos en el primer centro, como cuando eso estaba bloqueado, cerrado, se relacionaba con el estreñimiento. Queremos controlarlo todo, queremos sentir ese control y queremos expresar esa sensación de estar a salvo, de protección con ese control. Entonces, esa represión nos vuelve obsesivos y neuróticos con relación a lo que sea que estamos tratando de reprimir. En este caso estamos hablando de la sexualidad. Tenemos la libertina, de la cual también comentábamos la clase pasada con relación al deseo. La libertina es permisiva. ¿Y qué va a hacer entonces? Cuando yo me rindo a ese deseo, de esa búsqueda de placer o de esa búsqueda de sexualidad, yo me vuelvo un esclavo.
La actitud libertina me esclaviza a lo que sea que yo le permito esa libertad, le doy ese permiso a que sea como eso quiera. Yo me voy a rendir a ese deseo de sexo y entonces me voy a convertir en un adicto al sexo, me voy a convertir en un esclavo de esa sexualidad para poder sentir placer, para disfrutar. Entonces, eso es lo que la actitud libertina viene a traernos. Y luego tenemos la actitud de la religión que está relacionada con la sublimación. Hablábamos de ese término que es que no reprimimos, no nos rendimos a ese deseo de manera ciega, sino que estamos utilizando entonces aquí la observación para comprender el fenómeno en sí. En este caso estamos hablando de la sexualidad. A través de esa observación entonces nosotros podemos trascender eso que observamos. Y me gustaría entonces que leyéramos específicamente varias oraciones que encontramos con relación a la sublimación en el libro. Y nos dice: por su parte, la religión sugiere que la sublimación es la única alternativa para ser libres. Sublimar es observar sin la intromisión de nuestro contenido mental. Todo intento por trascender nuestras debilidades sin observación ni entendimiento será una mera represión ciega. Entonces miren qué interesante cómo aquí se nos muestran estas tres actitudes con relación al sexo que nosotros podemos tener. Y para apoyar esto que nosotros acabamos de hablar con relación a la sublimación, porque quiero que vean el patrón de cómo es una actitud que siempre vamos a encontrar en las cosas que nosotros, en las videoconferencias que vamos a escuchar de Prabhuji, en diferentes libros. Miren cómo estamos aquí compartiendo sobre este sendero del Kundalini Yoga, pero vamos a encontrar esa actitud en el libro Tantra, en el libro Ishavasya Upanishad. Entonces vamos ya familiarizándonos más con la actitud con relación a estos diferentes términos. Y ahora que acabamos de hablar de la sublimación, vemos aquí como dice: sublimar es observar sin la intromisión de nuestro contenido mental. Y después nos dice: todo intento por trascender nuestras debilidades sin observación ni entendimiento será una mera represión ciega. Entonces ahí vemos cómo los ingredientes para que la sublimación pueda suceder son esa observación, entendimiento. Lo veíamos también en la propuesta que nos trae con relación al deseo. Cuando leíamos sobre el Tantra también nos decía eso. Vamos a comprenderlo, vamos a explorarlo, vamos a observarlo, vamos a traer conciencia para realmente poder trascender. Y aquí nos hablan de debilidades. Y por esa razón entonces me gustaría traer varios extractos más para apoyar esto que acabamos de escuchar. Primero, algo que encontramos en el libro Ishavasya Upanishad con relación a la observación y a esa superación, a esa sublimación y trascendencia de nuestras debilidades. Y vamos a finalizar lo que estamos hablando con relación a la sublimación, porque esta clase continúa, con algo que también encontramos en el libro Experimentando con la Verdad. Entonces, aquí tenemos... Voy a volver a leer lo que nosotros encontramos en el libro Kundalini Yoga, que nos dice: todo intento por trascender nuestras debilidades sin observación ni entendimiento será una mera represión ciega. Y entonces ahora tenemos lo que encontramos en el Ishavasya Upanishad, que nos dice: la observación funciona de manera diametralmente opuesta al cultivo del carácter. Al observar nuestras debilidades, éstas comienzan a desaparecer. Los defectos son erradicados alumbrándolos con la conciencia. Al tratar de cultivar el carácter, nos esforzamos por no volver a incurrir en nuestros errores. Sin embargo, en ausencia de la conciencia, aunque tratemos de cambiar, repetiremos nuestras equivocaciones. Mientras la información que poseemos acerca de nosotros mismos
no esté formada más que por mitos, leyendas, cuentos, sueños y fantasías, el cambio será imposible. La transformación radical solo será factible si somos capaces de observar nuestros propios defectos y debilidades. Antes que continuemos con lo que nos dice el libro Experimentando con la Verdad, me gustaría comentar. Entonces aquí como nos dice, mientras nosotros querramos cambiar o trascender una debilidad sin observarla, no va a suceder. Nos dice la palabra ahí, imposible. Si nosotros queremos realizar un cambio a partir de la inconsciencia, este cambio nunca va a ser posible. Sin embargo, cuando nosotros traemos esa observación sin la intromisión de la mente, entonces estamos trayendo conciencia, estamos alumbrando esa debilidad y de manera natural entonces esta desaparece. Cuando nosotros encendemos una luz, la oscuridad desaparece. No pueden estar ambas juntas, y de la misma manera a nosotros traer conciencia al observar sin la intromisión de la mente, entonces se produce el desvanecimiento de esas debilidades, y ahí es entonces donde realmente puede suceder esa transformación radical que nosotros estamos buscando. Y entonces aquí está muy conectado con lo que vamos a leer con relación a lo que encontramos, este extracto que estamos tomando del libro Experimentando de la Verdad. Tiene esa misma actitud, esa misma emoción, ese mismo visión con relación a la trascendencia de nuestras debilidades, cómo se necesita la conciencia, la luz de la conciencia, la observación sin la intromisión de la mente para poder entonces trascender. Estamos tomando varias partes y la primera que quiero leer es que dice: si miramos en nuestro interior, en lugar de perseguir a los que consideramos culpables de nuestra tristeza, miseria, rabia, rencor o enojo, lograremos encontrar el origen del dolor. Entonces aquí nos invita a mirar en nuestro interior en vez de buscar algo del exterior como responsable de, en este caso están mencionando ciertas cualidades como son la tristeza, la miseria, el enojo. Entonces nosotros, si miramos en nuestro interior, mirar, observación, entonces ahí logramos encontrar ese origen del dolor. Después continuamos leyendo. Nuestras reacciones provienen del ayer, de la imagen que hemos creado. Si dirigimos nuestra atención hacia el pasado, podremos adquirir conciencia de las causas del sufrimiento. Aquellas heridas pueden sanar si las observamos con vigilia, porque son meros productos de la inconsciencia, la ilusión y el sueño. Entonces ahí vemos de nuevo cómo la observación trae conciencia. Podemos entender entonces cuando observamos cuál es el origen de nuestro sufrimiento, el origen del dolor. Es algo que hacemos en nuestro interior, no es algo que proviene de afuera, del exterior, sino observando nuestro interior. Vamos entonces a traer conciencia y ver realmente cuál es el origen de nuestro sufrimiento. Nuestras reacciones se originan en rincones oscuros del inconsciente. Cuando observamos esos recodos, la conciencia actúa como un poder curativo. De hecho, lo único que puede liberarnos del pasado es la concienciación, ser testigos de nuestro inconsciente hasta liberarnos del cautiverio del pasado. Nuevamente aquí vienen a traernos esa observación y cómo es lo único que puede darnos esa libertad. Y claro, aquí hay otros elementos porque es una pregunta con relación a cómo relacionarnos mejor con los demás. Y aquí
Prabhuji nos está hablando sobre nuestra imagen, sobre nuestro pasado, cómo influye en nuestras acciones. Entonces por eso aquí estamos escuchando cómo observar nuestro pasado, pero lo que quiero que nos concentremos más es en la observación y cómo ahí nos dice ese poder curativo de la observación, cómo esta observación va a curar todas esas reacciones. Nos habla de una reacción de algo que es una acumulación de nuestro pasado. Y aquí me gustaría entonces mencionar, cuando antes yo hablaba sin la intromisión de la mente, creo que ahora vamos a continuar leyendo esa parte donde nos dice que tiene que ser sin juzgar, porque ¿cómo te sentirías como persona cuando juzgas, cuando en vez de solamente observar y tener esa posición de testigo, te conviertes en el que juzga? Entonces obviamente sucede esa reacción de esconder. Yo quiero esconder porque si me estás juzgando, yo no quiero mostrarte nada. Entonces aquí te habla de esa diferencia entre la observación sin la intromisión de la mente, sin ese juzgar las acciones o lo que sea que haya pasado, y cuando es una observación pura, entonces ahí nos volvemos como testigos y realmente puede suceder esa transmisión. Yo realmente puedo ver lo que es tal como es y no mostrar algo más para evitar ese juicio que sucede cuando yo me estoy entrometiendo. Hay algo de mi mente que se está entrometiendo. Ya no es observación. Exacto, entonces ya para finalizar me gustaría leer este párrafo donde se explica mejor lo que hablaba con relación a juzgar. Al experimentar tristeza, dolor, pena, celos, violencia o depresión, observa tu interior. En la medida en que penetres en tu imagen, retrocederás en el tiempo. No hagas nada, solo observa atentamente, sin reaccionar. Si juzgas, no podrás observar, porque esos sentimientos se escapan al inconsciente cuando se les condena. Si tu imagen se siente acusada, se ocultará nuevamente. Asume la posición del testigo y solo observa compasivamente y sin intervenir. Ya ahí finalizamos lo que nos viene a traer estos párrafos que extraímos del libro Experimentando con la Verdad. Es sumamente recomendado que obtengan el libro y puedan leerlo porque profundiza y nos brinda mucha claridad con relación a muchos temas que son muy interesantes. Y vamos a ver pronto cómo también vamos a tomar algo que nos habla con relación a la sexualidad. Entonces, nosotros vamos a continuar hablando sobre cómo se nos presenta en el libro también esa posición de sannyasis. El sannyasis toma ese voto de celibato y nos dice cómo no ese celibato nace del amor, nace de la sexualidad. Y hay una oración muy específica que me gustaría leer que dice: como en alquimia, la auténtica sublimación transforma el sexo en amor. Entonces ahí nos dicen cómo los monjes, esas personas que han aceptado el voto del celibato, no lo hacen por medio de la represión ni entregándose al sexo, sino que más bien con esa sublimación, cuando el sexo se convierte por medio de la sublimación, se convierte en amor. Ahí nos dice que la cúspide de nuestra sexualidad es cuando el sexo se convierte en amor. Nosotros no necesitamos a una persona para experimentar, para experienciar nuestra sexualidad. Simplemente por medio de esa sublimación nosotros experimentamos nuestra sexualidad sin depender de otra persona.
finaliza esta parte con relación a la sexualidad diciéndonos que los monjes florecen desde la sublimación, desde el amor. Sublimar nuestra sexualidad no implica destruirla, sino superar la necesidad de contar con otra persona para experimentarla. La experiencia de nuestra sexualidad, cuando está libre del concepto de relación y de la dependencia de alguien, nos conduce a la meditación. Qué bonito este párrafo que nos habla de la sublimación y cómo esta sublimación de la sexualidad incluso nos lleva, nos dirige a la meditación. Y entonces ahí estamos viendo cómo esa actitud siempre va a estar presente con relación a todo lo que hablábamos desde el deseo, desde esa búsqueda de placer. Ahora hablábamos de nuestra sexualidad, de la adicción al sexo. Entonces aquí vemos esta alternativa, vemos esta propuesta, esta invitación a la observación sin la intromisión de la mente, a entender realmente de qué se tratan estos conceptos que son, como hablamos y hemos mencionado en diferentes ocasiones, naturales a nosotros. Entonces, antes de que empezamos a conocer o continuemos conociendo más propiedades con relación al segundo centro, me gustaría traer lo que encontramos en el libro Experimentando con la Verdad con relación a la sexualidad. Entonces, me gustaría primero que todo leer la pregunta. Vamos a comentar con relación a lo que este artículo viene a traernos con relación a la sexualidad y vamos a finalizar entonces leyendo sobre varios párrafos que encontramos en este artículo y ya vamos a continuar entonces profundizando con más propiedades con relación al Swadhisthana Chakra. Le he escuchado decir que usted no considera el sexo como un obstáculo para el desarrollo espiritual. Por otro lado, hay quienes señalan que el sexo es un impedimento para la autorrealización. Muchos senderos recomiendan el celibato o la abstinencia de sexo. ¿Podría aclararme su posición en relación con la sexualidad dentro del proceso espiritual? Entonces, en la respuesta a esa pregunta, Prabhuji desarrolla todo lo que la persona empieza a decir, si es un obstáculo para la autorrealización, porque hay senderos que promueven el celibato, la abstinencia del sexo, y la persona pregunta cuál es la actitud de Prabhuji con relación a la sexualidad, con relación a al sendero espiritual. En este caso estamos hablando del sendero retroprogresivo. Entonces yo recomiendo que vayan y lean el libro. Se los quiero enseñar para los que no lo han visto. Este es el libro Experimentando con la Verdad. Es un libro de preguntas y respuestas a temas que son muy básicos, muy esenciales, muy importantes para cualquier buscador de la verdad. Incluso cualquier persona transitando en la vida viene a traernos respuestas y claridad a muchas preguntas que nosotros tenemos con relación a la vida. Entonces, él desarrolla este artículo, desarrolla la respuesta. Yo recomiendo a las personas que estén interesadas en este tema de la sexualidad que vayan a este artículo y lo lean. Yo simplemente voy a compartir brevemente una parte sobre este artículo. Entonces él comienza diciéndonos cómo la vida es muy simple y la mente es quien la complica con sus imaginaciones, con sus teorías, con pensamientos, emociones, muchas cosas que vienen del pasado. La mente, ¿verdad? Pasa lo que realmente sucede, pasa por el filtro de la mente y esta es la que viene, como quien dice, a complicarla. Estas son mis propias palabras. Lo más recomendado es que vayan al libro y lean lo que Prabhuji expresa. Pero continuando entonces expresando lo que él viene a decirnos en esta respuesta con relación a la sexualidad, él pone el ejemplo de comer como algo natural, así como la sexualidad es natural. Entonces así también nosotros
comer es algo natural, no representa un obstáculo en nuestro sendero retroprogresivo, en nuestro sendero hacia la autorrealización, a la realización de lo que realmente somos. Simplemente es una necesidad básica que nosotros tenemos que suplir, e incluso vamos a ver cómo la dieta en diferentes senderos va a formar una parte primordial. Nosotros en este sendero del Kundalini Yoga vamos a ver cuando entremos a la fase de la sadhana, vamos a ver cómo el vegetarianismo va a ser muy importante para desarrollarnos en el sendero del Kundalini Yoga. Vamos a ver otros senderos que también van a optar por ese vegetarianismo. Hay otros senderos que no, como el judaísmo, no es un sendero que va a apoyar el vegetarianismo, pero vemos ya, ahí tenemos cómo ese comer no representa un obstáculo en el sendero hacia nuestra autorrealización en sí. Pero cuando pasa por ese filtro de la mente, nosotros entonces él nos dice cómo lo convertimos en gastronomía, cómo ya es una industria con los diferentes restaurantes. Convertimos algo natural, una necesidad natural de nosotros como seres humanos, en ese objeto de placer. Entonces ya para mí comer no es suplir una necesidad básica, sino que es un objeto de placer. Yo lo utilizo como ocio, lo puedo utilizar para escapar de ciertos sentimientos y se transforma, y por eso es que tenemos diferentes enfermedades relacionadas con la comida, como la bulimia, la anorexia, esa obsesividad por comer, lo tomamos como un alivio. Hemos implantado a partir de nuestra experiencia, a partir de la mente, implantamos y le adjudicamos tanto a la comida que ya pasa de ser una necesidad natural a algo que incluso llega al nivel de diferentes enfermedades. Entonces así, de esa misma manera, él nos viene a decir cómo, al igual que comer, dormir, respirar, el sexo, la sexualidad es algo natural, pero cuando nosotros lo pasamos por ese filtro de la mente, entonces lo convertimos en que tenemos la industria de la pornografía, tenemos esa enfermedad que también es la adicción al sexo. Cuando nosotros lo pasamos por ese filtro y nos imaginamos a una persona, él nos dice, hay una persona perfecta, una persona que siempre me desea, una persona que siempre quiere tener sexo, entonces no podemos suplir ese deseo que nace a través de eso que implantamos a través de nuestra mente. Entonces, la sexualidad en sí no es el obstáculo, sino lo que nosotros transmitimos a través de nuestra mente. Y él nos viene a decir como sí, hay ciertas religiones que por esa actitud que se le tiene al sexo, esa adicción, esa búsqueda ciega del placer por querer huir, escapar de cierto sufrimiento. Entonces, hay ciertas religiones que dicen, bueno, yo creé este problema, vamos entonces a crear una solución. Va a ser la abstinencia de sexo, va a ser reprimir. Pero vimos como los sannyasis, ese celibato, ese voto del celibato, no viene de una represión, sino que nace de la sublimación, nace de esa observación consciente. Ya yo no necesito a una pareja, no necesito algo del exterior, sino que yo experimento la sexualidad sin depender de otra persona. Entonces, asimismo, aquí él viene a hablarnos cómo el sexo en sí no es un obstáculo. Hay ciertos senderos que no van a optar por el voto del celibato, sino que es permitido, no lo ven como un obstáculo. Y al mismo tiempo entonces nos viene a brindar cómo es realmente nuestra actitud hacia el sexo en sí, lo que sí podría presentar un obstáculo en nuestro sendero. Me gustaría entonces leer algo que encontramos en el libro. Como acto natural, el sexo
no es un obstáculo en el sendero a Dios. Al igual que toda obsesión o demanda mental, el sexo es una molestia en el proceso espiritual solo cuando exageramos su importancia. Pero si reconocemos que se trata de un fenómeno natural, puede manifestarse como amor. Me parece que este párrafo está resumiendo de manera muy clara y precisa entonces esa actitud con relación al sexo. No es algo que va a obstaculizar nuestro camino, nuestro sendero a la autorrealización, sino que solamente cuando le otorgamos más importancia de la que realmente tiene. Y ahí vemos cómo ese sexo nos puede llevar, nos puede conducir incluso al amor. Ya todo lo que hemos comentado en esta clase. Entonces ahora me gustaría que continuáramos familiarizando con diferentes propiedades del Swadhisthana Chakra, continuando con lo que sería el significado de su nombre. La palabra Sva significa sí mismo y Adhisthana significa residencia o morada. Entonces, el Swadhisthana es el sitio donde reside el ser o la morada del ser. Ese va a ser el significado muy bonito del nombre del Swadhisthana Chakra. Tenemos nombres alternativos para este chakra. En la terminología tántrica lo vamos a encontrar como Adhisthana, la morada, Bhima, el terrible, Shatpatra, que es el de 6 pétalos, Shatdala Padma, que es el loto de 6 pétalos, Bari Chakra, que es el chakra del agua, y también lo vamos a encontrar en los Vedas y los Upanishads como Medra o Swadhisthana. ¿Cuál es la ubicación de este centro? El Swadhisthana Chakra está situado en la base misma de los genitales, está cerca del Muladhara y está dentro del Sushumna Nadi. Y el Kshetram, que es ese diagrama que utilizamos para poder centrar la atención en el centro, está en la parte delantera del cuerpo, está también en la zona del pubis y está justo por encima de los genitales. Aquí vemos cómo entonces, en el caso del Muladhara, nosotros teníamos tanto el Kshetram como la ubicación eran el mismo lugar, pero aquí vemos cómo la ubicación en sí va a estar dentro del Sushumna Nadi y el Kshetram lo tenemos en la parte frontal del cuerpo, pero sí va a estar en la misma área que va a estar por encima de los genitales. Vamos a hablar entonces ahora de la deidad que preside el Swadhisthana Chakra, que es Vishnu. Dentro de la Trimurti que hablábamos en nuestra clase sobre el Deva del Muladhara, explicamos este término que es la tríada védica. Entonces ahí nosotros conocimos como Brahma es el creador, Shiva es el destructor y Vishnu va a estar a cargo del mantenimiento del orden cósmico. Entonces es muy natural que este sea el dios que está en este centro porque es el preservador. Va a ser esa deidad relacionado con este centro que es relacionado con la sexualidad, porque sin el sexo se extinguirían todos los seres vivos. Entonces ahí se nos da como, es casi obvio que sí, que este va a ser el dios que va a estar relacionado con este centro que está asociado con el sexo, y entonces así va a ser la preservación de nosotros como seres humanos. Lo que vamos a ver aquí es que el señor Brahma ocupa el primer lugar en esta triada de esta Trimurti. No va a significar que Vishnu sea secundario o inferior, sino que vamos a ver que en diferentes escrituras sagradas el señor Vishnu es como quien dice el principal, porque él fue el que se dividió a sí mismo en creador, preservador y destructor. Vemos en diferentes corrientes del hinduismo, en este caso el Vaishnavismo, vemos ahí su nombre, Vaishnavismo. Ellos consideran a Vishnu como el Dios supremo. Y tenemos también lo que sería el Vaishnavismo Gaudiya, que aquí el señor Krishna es la divinidad suprema y es el origen incluso del señor Vishnu mismo. Entonces vamos a ver también que el señor Vishnu es conocido como Mahavishnu y este va a representar la guna
de Sattva, esa modalidad de la bondad que hemos mencionado en diferentes ocasiones durante nuestras clases. ¿Qué significa el nombre de Vishnu? Significa omnipresente. Entonces esto lo señala como esa realidad inmanente, también trascendente. Otro nombre de Vishnu que es muy común es Narayana. Esto significa aquel que ha hecho de los corazones de los seres humanos su morada. Vamos a ver que su lecho va a ser la serpiente Sesa o Ananta, y esta flota sobre las aguas del océano lacto o causal que se llama Kshira Samudra. Lakshmi, que es la diosa de la fortuna, le está masajeando suavemente sus sagrados pies de loto. Y en su ombligo crece una flor de loto desde la cual nace Brahma. Recuerdan que hablábamos como en nuestra clase del Muladhara, hablábamos como Brahma es el creador del universo, entonces, pero él nace desde el ombligo de Vishnu, y hay muchas imágenes famosas. No sé si alguno a lo mejor lo ha visto y no sabía a qué se refería. Bueno, Vishnu es una imagen muy famosa. Vamos a ir presentando varias imágenes para que también nos familiaricemos más cómo se ve. Y esta es una de las imágenes muy famosas para representar a Vishnu, donde él está encima de Shesha, de esta serpiente. Tiene a Vishnu, tiene a Lakshmi, que le está masajeando los pies, y se ve también cómo desde su ombligo crece esa flor de loto, desde donde es que nace Brahma, que es el creador del universo. Debido a que su color de piel es de un matiz azul oscuro, entonces es como una nube cargada de lluvia. Se le va a describir también como Nila Mega Shyama. Él lleva una guirnalda que es el Vaijayanti. Esta va a representar los elementos sutiles o los Bhuta Tammatras. Su omnipresencia va a ser representada por 4 brazos, como vemos en la imagen. Estos se simbolizan los 4 puntos cardinales. En estos brazos él sostiene una flor de loto, Padma, una caracola, Shankha, un disco, Chakra, y una masa de oro que se llama Gada. Esa flor de loto simboliza la evolución y el desarrollo del universo. La caracola, los 5 elementos o Panchabhuta. El disco representa la mente cósmica y la masa, el intelecto cósmico. Su vehículo es el fiel Garuda, que es el dios de los pájaros. Ahí vemos una imagen. 6 diferentes glorias divinas se le atribuyen a Vishnu, que son el conocimiento, Jnana, poderes místicos, Aishvarya, la potencia, que es Shakti, fuerza, Vala, la virilidad, que es Virya, y resplandor, que lo llamamos como Tejas. Aquí me gustaría entonces que viéramos más imágenes que representan a Vishnu, y vamos a finalizar hablando sobre la diosa o la devi de este centro, que es Rakini. Rakini se encuentra sentada en un doble loto. Su color, al igual que Vishnu, es azul, y ella tiene 3 ojos que son rojizos. Ella se adorna de bellos ornamentos, tiene un diente sobresaliendo que le va a dar como un aspecto fiero. Ella tiene 4 manos donde porta un hacha, un tridente, una flor de loto y un tambor. Ella es también la diosa del mundo vegetal, lo que sugiere que el vegetarianismo es esencial para trascender este centro. Aquí vemos ese elemento que mencionábamos antes con relación a la dieta, que ella es la diosa del mundo vegetal. Entonces ahí nos está sugiriendo que si yo quiero trascender este centro, necesito seguir una dieta vegetariana. Necesito practicar el vegetarianismo. Nosotros finalizamos por el día de hoy. Hemos profundizado en todos estos términos y vimos esa hermosa actitud que tiene el yoga retroprogresivo con relación a esos, y finalizamos conociendo aún más diferentes atributos y cualidades con relación a este centro. Vimos a la deidad que lo preside, que es Vishnu, y vimos también entonces la diosa, que va a ser Rakini. Vamos a finalizar por el día de hoy. En nuestra próxima clase nosotros vamos a conocer lo que sería el elemento de este centro, y continuaremos conociendo muchas otras atributos, como vimos en el primer centro, el animal, el plano,
las diferentes aromas que están relacionados con este centro. Y vamos a también a profundizar en lo que serían los doshas o los bioelementos. Yo en la clase del Muladhara simplemente lo mencioné, pero me gustaría que para las personas que no están familiarizados con lo que son las doshas puedan entender mejor de qué se tratan. Entonces, el paréntesis que vamos a tener en nuestra próxima clase va a ser con relación a esa teoría de las tridoshas, de los bioelementos. Muchísimas gracias como siempre por el tiempo que invierten en escuchar estas clases, en profundizar y explorar con nosotros este sendero del Kundalini Yoga. Jai Prabhuji.